¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos en una edición más de Paradigmas, el programa que llega hasta ustedes desde Cable Andinos, Canal 13, en la señal desde este hermosísimo Callejón de Huaylas. Y bueno, como estamos en una zona básicamente agraria, básicamente agrícola, una zona tan rica y tan bella, bellísima, en todo lo que son recursos naturales, recursos hídricos, verdor, en fin, el Callejón de Huaylas pues es una maravilla en riqueza natural, en riqueza de plantas, de animales, en fin. Y de ese tema justamente el día de hoy vamos a conversar con nuestro invitado, el ingeniero Gustavo Escobar. Es un especialista en desarrollo rural, en desarrollo agrario, que tiene una extensísima experiencia en lo que es este trabajo de desarrollo rural, trabajo de desarrollo agrario. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Heine. Muchas gracias por la invitación. Bien, hoy día, Gustavo, estaremos conversando de desarrollo agrario y bueno, siempre pues es importante dar un marco, ¿no? Dar un enfoque básico de lo que es el desarrollo agrario, lo que fue o lo que ha sido o lo que es en el Perú. ¿Cómo ves tú que eres tan lúcido y tan crítico en estos temas de desarrollo rural y desarrollo agrario, Gustavo? Lo primero que yo quisiera decir es partir de una percepción, si tú quieres, un poco sentimental, pero realista, ¿no? Cuando nosotros nos sentamos cada mañana a tomar el desayuno, comemos un pan o tomamos leche o cualquier alimento que ingerimos, o cuando nos abrigamos para protegernos del frío, nosotros estamos usando muchos productos directa o indirectamente derivados de la producción agropecuaria, que significan el esfuerzo y el trabajo campesino. Entonces, esto es algo que a veces perdemos de vista. Perdemos de vista porque tú sabes perfectamente, el Perú es un país diverso, pero a la vez de diverso es estratificado y con mucha exclusión. Entonces las percepciones de la ciudad, la percepción de los gobernantes, la percepción de los núcleos de poder, muchas veces olvidan de que el campo da de comer a las ciudades. No podemos dejar de lado, al hablar de desarrollo rural, desarrollo agrario, hablar también del tema de exclusión, ¿verdad? Hablar del tema de discriminación. Por supuesto, y vamos a hablar un poco de eso en el transcurso de la entrevista. Entonces es importante recordar eso, ¿no? En el momento que uno empiece el día, siempre hay cualquier cosa de la cual nosotros hacemos uso, que tiene que ver con la producción agropecuaria. Yendo al tema en sí, si queremos verlo desde un punto de vista más técnico, si se quiere, tampoco podemos hablar del desarrollo agrario sin ponerlo dentro de un contexto, ¿no? O sea, el desarrollo agrario, la actividad agropecuaria, no está aislada de un contexto, de una realidad que es holística y es integral, ¿no? Entonces, hay un enfoque, una dimensión que es la dimensión económica, la dimensión política e institucional, la dimensión sociocultural y la dimensión ecológica. Entonces, si hablamos de la dimensión económica, nosotros tenemos que tener claro de que el Perú es un país que se mueve, la sociedad nuestra se mueve dentro de un desarrollo capitalista que algunos han llamado deformado, ¿no? Algunos han llamado incluso capitalismo rentista. Otros han llamado capitalismo salvaje. O mercantilista. O mercantilista. Exacto. ¿Verdad? Sobre todo en los últimos años, donde se han implementado políticas neoliberales que lo que hacen es priorizar algunas actividades en función de las necesidades del mercado y de los intereses de los grupos de poder. Esto es histórico en el Perú, ¿no? Porque curiosamente nosotros hemos tenido varios booms, ¿no? Hemos tenido el boom del caucho, más atrás tuvimos el boom del guano, del salitre. Ahora tenemos el boom de la minería. Entonces las matrices de desarrollo económico, los referentes de desarrollo económico, generalmente están referidos a lo que es la actividad en boga, que genera divisas, genera economía, en este caso estable, pero está supeditada a intereses, que no precisamente son los de la mayoría. En ese marco está la actividad agropecuaria en este momento, ¿no? No podemos aislar del factor económico por cualquier decisión que se toma, y allá entra el otro tema, el factor político. ¿Quién determina cuál es la política económica del Perú? Es el aparato político y toda su institucionalidad. Ahora, pero claramente influenciado por los grupos de poder, por el sistema económico, ¿no? O sea, Claro, no lo podemos negar, ¿no? Así es, nosotros vivimos en una economía liberal, o una democracia liberal también, ¿no? Entonces la democracia liberal tiene sus patrones, tiene sus mecanismos, ¿no? Entonces, no podemos decir que esta es una sociedad totalmente democrática si todas las decisiones políticas están relacionadas con lo que es la influencia del poder económico. Aún en este gobierno, ¿no? Que este gobierno, tú sabes perfectamente, dijo
iba a luchar contra la exclusión, ganó precisamente porque levantó la bandera de la exclusión del cambio, pero estamos viendo de un tiempo a esta parte, desde que empezó el gobierno hasta la fecha, los cambios que ha habido dentro de la ruta del gobierno. Y eso, por supuesto, no excluye lo que es el desarrollo agrario, ¿no? ¿Qué se está priorizando, ¿no? El tema de Conga, por ejemplo, es un tema paradigmático en ese sentido, ¿no? Conga es sí o sí para el gobierno. Pero ¿cuáles son los referentes de desarrollo? Los ha cambiado este gobierno, ha dicho, bueno, vamos a tener otra mirada para el desarrollo que no va a ser necesariamente ligada al boom minero. Ahora, la pregunta, Gustavo, sería si tiene la capacidad para, de alguna forma, diseñar esos nuevos enfoques de desarrollo, ¿no? Porque para eso sabes que necesita gente preparada, gente con visión, gente con proyección, ¿no? O sea, no solamente tecnócratas que miren la realidad desde un solo punto de vista. Claro, necesita eso que tú señalas, pero también necesita una base social organizada, sólida y con capacidad de propuesta, que es una de las cosas que no existen en el Perú. Una de las cosas que a mí, por ejemplo, me llama la atención y me apena un poco, es que, digamos, en los últimos 20 años el campesinado en el Perú no tiene un proyecto político. Más bien se ha movido al vaivén de los gobiernos de turno y con un alto grado de clientelaje, ¿no? Y lo digo con mucha pena, porque yo trabajo con organizaciones campesinas, con asociaciones de agricultores, pero es lo cierto, ¿no? Es lo cierto. Si el campesinado tuviera un proyecto político definido, ¿no?, entonces podría ponerle la agenda al gobierno en ese tema, ¿no? Y acá quiero decir algo, ¿no? El problema de desarrollo agrario en el Perú no es un problema de ministros, ni de especialistas, ni de ingenieros solamente, ¿no? Es un problema de campesinos, porque son los campesinos los que producen la tierra. Entonces los ingenieros, los especialistas, los funcionarios, las personas como nosotros, estamos en la obligación de acompañar ese proceso, no de querer dirigirlo, ¿no? Porque eso es lo que a veces ocurre, ¿no? Pero para acompañar los procesos, como tú mencionas de este tipo, Gustavo, tendríamos que primero tener una base organizada, una base sólida de gente, de población, con conocimientos, por lo menos principios de visión, ¿no? Una visión común, en fin, ¿no? Lo que pasa es que eso nos remite a un tema que va a ser seguramente parte de un bloque en este programa, que es cómo es la formación en las ciencias agrarias en el Perú. Claro, eso lo vamos a conversar al final. Pero para ponerte un ejemplo sobre lo que acabas de señalar, ¿no? Hace como 4 años, algo así, yo fui invitado a un taller para elaborar el plan de desarrollo agrario regional acá en Ancash. Esto fue en el primer gobierno del señor Álvarez, ¿no? La persona que estaba encargada en ese momento de diseñar el plan de desarrollo agrario, que era el director de Agricultura, regional de Agricultura, convocó a un taller, ¿no? Yo asistí invitado y me permití hacer una pregunta, ¿no? En este salón donde hay como 80 personas, ¿cuántos campesinos hay? Levanten la mano. Había 3. Todo el resto eran burócratas, eran ingenieros, eran, bueno, técnicos. Los técnicos, yo tengo que decir esto porque yo también he sido técnico en algún momento de mi vida, los técnicos agropecuarios están mucho más ligados al campesinado, porque muchos de ellos son de extracción campesina, yo diría que casi todos, ¿no? Pero igual, los campesinos son los que tenían que estar ahí. Entonces yo le decía al director, mira, la lógica es al revés. Nosotros acá diseñamos un plan de desarrollo agrario y nosotros vamos, por ejemplo, a la comunidad Cruz de Mayo en Caraz, que tiene 24 sectores, y ellos ya tienen su plan de desarrollo agrario. No con los conceptos ni con los cánones con lo que nosotros lo elaboramos, pero nosotros vamos a ir a poner sobre la mesa eso y decir, no, nosotros ya tenemos lo nuestro, o simplemente lo que ustedes han hecho, en un momento se nos consultó. Entonces, los cambios vienen desde abajo, no vienen desde arriba. Entonces, no rompemos esa lógica conductivista, ¿no?, vertical, de decir, nosotros, los ingenieros, tenemos que decir qué hacen los campesinos. Pero es una lógica típica occidental, ¿no? O sea, creer que de alguna manera el conocimiento universitario es superior al conocimiento empírico o experiencial del campo, por ejemplo, ¿no?, en este caso. Es que hay que tener en cuenta algo, ¿no? Lo que hemos hecho los ingenieros en los centros de investigación en las universidades es expropiar el conocimiento. El conocimiento nace de la práctica cotidiana. Entonces, cuando se expropia ese conocimiento y se diseñan a partir de ellos principios científicos, o se interpretan principios científicos, se diseñan tecnologías, resulta que se terminan empaquetando tanto, ¿no?, que cuando se quieren devolver hacia quien generó el conocimiento, se ha complicado tanto que ya nadie te entiende. Entonces, acá viene el tema, pues, de la fractura, del desencuentro, ¿no? La FAO ha escrito montones de libros sobre el desencuentro que existe entre los que financian proyectos, entre los que dirigen proyectos, entre los que ejecutan y entre los campesinos.
Ese desencuentro es el que me parece que hay que resolver. Bien, y vamos a continuar hablando justamente de este tema, el desencuentro entre lo que es la teoría de alguna forma agraria, la teoría científica o los modelos de alguna forma de intervención en el agro y la realidad, la verdadera, el campo, la propia experiencia misma, pero vamos a hacerlo luego de un breve paréntesis comercial que viene justamente ahora enseguida.